Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron noticia en el pueblo y en el campo, y la gente se fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, San Marcos, en el Evangelio, nos presenta uno de aquellos milagros espectaculares y llamativos de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez también con muchas revelaciones en medio de los actos de nuestro Señor y también de sus palabras. San Marcos nos empieza presentando a Jesucristo en una región, la región de los Gerasenos. Era un lugar que no formaba parte de Tierra Santa, que no formaba parte de Palestina. Por lo tanto, era un lugar en la que habitaban paganos, gentiles. Ya esto es significativo. Jesucristo ha venido para salvar a todo el mundo. La misión de Jesús es una misión universal. La salvación que trae Jesús es una salvación universal a la cual pueden acogerse todo el mundo, todas las personas. Y en aquel lugar, como lo ha narrado San Marcos, había un hombre poseído por el demonio. Más aún, el demonio mismo, o los demonios lo van a decir cuando Jesucristo les pregunta por su nombre, les va a decir Legión,
¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Y aquel hombre, poseído por estos demonios, nadie podía contenerlo, dominarlo. Y se pasaba en los sepulcros, se maltrataba él mismo, su cuerpo, destrozaba las cadenas, destrozaba los cepos, se pasaba día y noche en los cementerios, en los montes, gritando, hiriéndose. De alguna manera, este hecho real nos muestra también lo que es el pecado y lo que es estar dominado por el pecado. El hombre dominado por el pecado se vuelve así, un hombre que ya lejos de Dios es capaz de todo. Nuestro Señor, cuando el demonio o los demonios lo ven, se van a alterar, pero van a hacer una cosa que aunque no quisieran, sin embargo lo hacen, se postran ante Él en señal de adoración. Seguramente que no lo querían, sin embargo no pueden hacer otra cosa ante Dios hecho hombre. Se postraron ante Él, van a gritar: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Y entonces nuestro Señor les va a preguntar: ¿cómo te llamas? Legión, le van a decir, y le van a rogar que no les echen de aquel lugar. Y Jesucristo va a permitir que entren en unos cerdos, pues esos cerdos eran unos 2000. Ya esto también nos está indicando de que aquel lugar no era un lugar de personas judías. Los judíos no podían tener cerdos, no criaban cerdos, no comían cerdo. Con lo cual, nuevamente insistimos en que nuestro Señor estaba en un lugar, en una región pagana, gentil. Él ha venido para salvar a todo el mundo. Y aquellos demonios van a entrar en los cerdos. Los cerdos se van a empezar a correr y se van a lanzar a un acantilado y van a morir. Todo esto, los porquerizos, los que cuidaban los cerdos, van a ir a avisar a la población, a todo por el campo y por el pueblo. Y va a salir el pueblo a ver qué había pasado. También aquí, esos gestos, esos actos son significativos. Aquella gente del campo y del pueblo se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se quedaron espantados. Esto es contradictorio. Quizá no se espantaban cuando veían al endemoniado correr por los montes, por los cementerios, hacerse daño, pero cuando lo ven en su sano juicio, bien vestido y sentado y tranquilo, se espantan. Todo lo contrario, es, podríamos decir, lo repetimos, una contradicción. ¿Por qué en una situación muy difícil de aquel hombre no se asombran? ¿Por qué cuando está tranquilo y ya en su sano juicio se quedan espantados? Eso sigue sucediendo ahora, cuando de repente una persona sometida por un vicio, pensemos por ejemplo en la droga o en la borrachera, ya ni su familia se asombra. Cuando ese hombre de repente, por la gracia de Dios, a través de un amigo, a través de distintas circunstancias, cambian su vida, hasta le critican, hasta se asombran, porque está cambiando, pero está cambiando para bien. Ha cambiado para bien y se asombran. Es la contradicción del mal. Esa lucha entre el mal y el bien siempre presente entre nosotros. Pues esto es lo que pasó entre esa gente del pueblo y aquel hombre que había tenido toda una legión de demonios.
Pero ante este gran bien de Jesucristo, ¿cómo van a reaccionar? Pues lo dice San Marcos, que le rogaban a Jesús que se marchase de su país. Decía un obispo que ahora está en proceso de canonización, su persona, decía este obispo que aquellos hombres prefirieron sus cerdos antes que a Jesús. También esto sigue pasando ahora. ¿Cuántos prefieren su corrupción, sus vicios, sus pecados antes que a Jesús? Le dicen a Jesús: márchate de mi vida, márchate de mi persona. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Y efectivamente, Jesucristo se marchó. Cuando nosotros le decimos por el pecado: márchate de mi alma, Jesucristo tiene que marcharse. No le queda más remedio. Es el riesgo que ha querido tomar Dios cuando ha dado al hombre esa facultad que se llama libertad. Y a veces por un mal uso de nuestra libertad, botamos a Dios de nuestras vidas. Y finalmente, aquel hombre que había sido beneficiado con el milagro obrado por Jesucristo, expulsando los demonios que tenía, quiso acompañarlo, pero Jesucristo no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos, anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Jesucristo está mandando a este hombre como un apóstol a evangelizar, a llevar la buena nueva, pero a llevar la buena nueva a un pueblo gentil, a un pueblo pagano. Nuevamente San Marcos nos presenta a Jesucristo como Salvador universal. Esto también es para nosotros. Todo el mundo hemos recibido beneficios de Dios. A lo largo de los evangelios se nos va mostrando por qué hemos recibido esos beneficios. Y los beneficios que hemos recibido de Dios es para servir a los demás, es para dar gloria a Dios y también es para llevar su palabra, su evangelio a los otros. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que proclamar de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Nos ha dado la vida, nos da la existencia, nos ha dado la fe, nos da diferentes facultades humanas, diferentes cualidades y habilidades, nos da algo que a veces no tomamos en cuenta: el tiempo. El tiempo también es un don de Dios. Que este Evangelio nos permita aprovechar todos los beneficios que de Dios hemos recibido para ponerlos al servicio de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.